Ernest Rutherford. Con una publicación titulada La nueva alquimia, Rutherford, gracias a una cantidad de complicados experimentos, demostró que la naturaleza era el alquimista más importante. En efecto, el uranio y el torio emiten radiaciones que les permitan transformarse en nuevos elementos más ligeros como el radio y el polonio, los cuales a su vez siguen transformándose en sustancias más ligeras hasta tomar la forma del plomo. Sin embargo, el nombre de Rutherford se conoce por un descubrimiento mucho más significativo. Se dio cuenta de que las radiaciones se componían de rayos alfa y rayos beta. Estos últimos son electrones de alta energía y son los mismos rayos catódicos de Thomson. Posteriormente, utilizó las partículas de rayos alfa para bombardear los átomos. De esta manera fue el primer científico que logró cambiar un elemento en otro. Dado que el choque entre las partículas alfa y los núcleos de nitrógeno habían ocasionado la desintegración de los mismos átomos de nitrógeno. Durante la Primera Guerra Mundial, se dedicó al perfeccionamiento de detectores de submarinos, lo cual permitió a Inglaterra salvarse de los ataques subacuáticos alemanes que hundían los buques que llevaban alimento. Terminada la guerra, continuó sus estudios sobre el átomo, abriendo así el camino a la física atómica que tanta importancia tuvo en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Ernest Rutherford, nació en Nelson, Nueva Zelanda el 30 de agosto de 1871. En 1895 fue a Inglaterra becado por la Universidad de Cambridge. En 1898 fue profesor de física en la Universidad McGill de Montreal, en Canadá. Regresó a Inglaterra en 1907 continuando sus investigaciones sobre la radiactividad. Enseñando al mismo tiempo en la Universidad de Manchester y posteriormente en 1911 fue nombrado director de los laboratorios Cavendish en la Universidad de Cambridge. Murió en 1937. Thomas Hunt Morgan. El nombre de Morgan está relacionado con su trabajo de biólogo. Después de haber recibido su doctorado en 1890, fue a Nápoles, Italia, donde conoció el embriólogo experimental Hans Driesch y colaborando con él demostró que las primeras células del embrión poseen una igual capacidad para el desarrollo. Durante el crecimiento embrional posterior, a través de varias etapas, las células cumplen su especialización. Morgan intuyó la posibilidad de que los cromosomas de las células sexuales que se unían durante la fecundación fueran responsables, directa o indirectamente, de cada rara de nuestros antepasados. El experimento más importante de Morgan fue el de haber establecido los fundamentos de la nueva ciencia de la genética. Cruzando moscas de la fruta Drosophila, se dio cuenta de que las que tenían ojos rojos habían engendrado un macho de ojos blancos, iguales a sus hermanos y hermanas, pero sus ojos no tenían pigmentación. Estudiando este cambio, siguió cruzando el macho de ojos blancos con una hermana de ojos rojos y se dio cuenta de que todos los hijos tenían los ojos rojos. Volvió a cruzar a una de las hijas de ojos rojos con su padre de ojos blancos y obtuvo una descendencia del 50% de hembras y un 50% de machos. La mitad de cada grupo tenían los ojos rojos y la otra mitad ojos blancos. Morgan pudo demostrar que esos rasgos se heredaban cruzando una hembra de ojos blancos y un macho de ojos rojos e inclusive quedó sorprendido al constatar que en lugar de una descendencia híbrida, había un número igual de moscas de ojos rojos y ojos blancos. Además, las de ojos rojos eran hembras y las de ojos blancos machos. En pocas palabras, la herencia parecía relacionarse con la determinación del sexo. Las moscas que tenían cromosomas XX eran hembras. Las que tenían XY eran machos, y por lo tanto pensó que algunos factores mendelianos podrían relacionarse al cromosoma X. Y que al cromosoma Y le podría faltar el factor homólogo de dichos rasgos. Nació así la teoría de los cromosomas sobre la herencia, donde un gen está relacionado con un cromosoma particular, llegando a los siguientes descubrimientos. 1. Cada par de cromosomas constituye una grupulación de muchos pares de genes, las cuales influyen en muchos rasgos diferentes del organismo. 2. El intercambio ordenado de segmentos de cromosomas puede producirse entre cromosomas apareados del mismo grupo de vinculación, aportando una excepción a la segunda ley mendeliana. 3. La combinación entre genes del mismo grupo de vinculación demuestra la posición relativa de los genes en un cromosoma particular. Thomas Hunt Morgan nació en Lexington, Kentucky en 1866 de la misma familia de Juan Pierpont Morgan,
famoso banquero y deportista. Fue profesor de zoología experimental en la Universidad de Columbia, después de haber recibido su título en la Universidad de Kentucky. En 1915 publicó su obra fundamental El mecanismo de la herencia mendeliana y en 1926 su obra clásica, La teoría de los genes. Tenía 62 años cuando aceptó la invitación del Instituto de Tecnología de California, en Pasadena, con el fin de fundar un departamento de biología. Murió en el año de 1945. Niels Henrik David Bohr. Estudiante de física en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, se distinguió por sus estudios sobre los líquidos y la tensión superficial. Más tarde presentó su tesis doctoral sobre las investigaciones de la teoría electrónica de los metales. Profundizó el tema, se percató de que las teorías de física no podían explicar coherentemente los movimientos orbitales de los electrones. Combinando el núcleo de Rutherford con la teoría de los cuanta de Planck, logró proporcionar una imagen matemática satisfactoria de la estructura del átomo. Partiendo del presupuesto de que los electrones dan vuelta alrededor de su núcleo en ciertas órbitas fijas, en las cuales se encuentran estables. Cada una de estas órbitas representa un punto definido y diferente de energía. Cuando un electrón pasa de una órbita externa a una inferior, irradia energía en forma de líneas espectrales, típicas de un determinado átomo. Investigando el uranio se planteó la posibilidad de que éste, absorbiendo un neutrón, se dividiera en dos fragmentos iguales. Comunicó su descubrimiento a Einstein y a Fermi y los tres estudiaron la posibilidad de que pudieran producirse grandes cantidades de energía con ese sistema. Confirmando así la famosa fórmula de Einstein, de que la materia puede convertirse en grandes cantidades de energía. Niels Henrik David Bohr nació en 1885 en Copenhague, Dinamarca. Estudió en la Universidad de Copenhague donde se doctoró en física en 1911. Posteriormente ingresó en los laboratorios Cavendish y de la Universidad de Cambridge y después en la Universidad de Manchester. En 1916 volvió a la Universidad de Copenhague como profesor de física teórica. En 1922 recibió el Premio Nobel de Física. Huyó de Dinamarca como Enrique Fermi de Italia y Albert Einstein de Alemania, a causa de la Segunda Guerra Mundial, refugiándose en los Estados Unidos. Después de la guerra, regresó a Dinamarca y le fue concedida la nobleza por el rey Federico. Murió en Copenhague en 1962.